Vamos a hablar con el doctor Carlos Reyes Sarmiento. Primero, Carlos, quería felicitarte por llegar a 50 años en la crónica deportiva. Se dice rápido, pero es un camino lejos. Felicidades. Gracias. Es un camino que todo aquel que quiere que las cosas sean rápidas no se pone a pensar, y para eso es como una gran escalera que hay que empezar a caminar peldaño a peldaño. Y en esos peldaños te puedes caer varias veces, pero tenés que levantarte. Solo el que quiere fracasar no se levanta, y hay que hacer los intentos habidos y por haber. De tal manera que para mí ha sido una bendición de Dios de que primero me haya gustado, y me gustó porque realmente sopesé bastante, o seguir mi carrera en la que me había graduado, o agarrar la otra carrera que me gustaba. Y vino una piedra en el camino que me hizo reflexionar. Sí. Una barbaridad que me hicieron un juzgado por pura bomba de afectar a la otra gente, porque yo no había aceptado una situación que no era para mí, pues. Y en ese caso la gente se molestó, y en el juzgado donde yo trabajaba, a honores, si vos querés, como secretario de honores, me dieron por perdido El caso. el caso, pues, el expediente lo desaparecieron, y afectaron a una gente que no tenían por qué hacerlo. Y desde ese día dije yo, no, esto no es para mí totalmente. Yeah. Los conocimientos están bien, pero la calle es otra cosa, y la calle pasa de todo. ¿Cómo te das cuenta vos, sí, Carlos, que puedo ser cronista? O sea, ¿cómo te nace decir vos, la voz la tenés, pero voy a meterme a la crónica deportiva porque a uno le nace, ¿no? Vos aparte de estudiar como abogado, ¿ya tenías intención de algún día estar en una radio o algo así? Porque me estás contando que por un caso que perdiste por injusticia prácticamente te fuiste a la crónica deportiva, pero para eso tenías que tener algo abajo que te impulsara a ser cronista, querer estar en un micrófono. O sea, yo tenía, en principio me gustaba, en el pueblo, frente al parque, hablaba con un amigo que fue por años y todavía sigue vivo, Ramón Peralta, que poníamos a practicar viendo futuro. Y los dos hablábamos de radio, los dos hablábamos de cosas bonitas. E incluso comenzamos y trabajamos en la radio del pueblo. Sin embargo, no se hacía deporte, pero era una manera de iniciarse. Con el tiempo fui trabajando en radio, y eso me permitió después manejar un poquito de situación de conocimiento, porque era locutor, porque era controlista, acordate que uno ponía los discos y ponía los anuncios y todo eso. Eso prácticamente era una mirada de futuro. Cuando a mí la gente me pregunta de que quién fue mi ídolo, que si fue el Fati García, que si fue otro, le digo que la única persona a la que yo oí siempre se llamaba Sucre Fresh. Yeah. Para mí era mi ídolo. Y con el tiempo yo nunca me imaginé que iba a estar al lado de él trabajando, a pesar de que tuvimos algunas diferencias muy fuertes en un momento dado. Pero lo que te quiero decir es que el cambio no se da solamente por eso, sino eso me hace decidir. Porque yo estaba sopesando sin la radio, sin el deporte o la carrera, pero me apareció en escena algo que no me gustó. Y yo, me aparto un poquito de esto y voy a seguir por este lado. No me arrepiento porque para mí fue un éxito el caminar. Y como me dijo mi madre en una ocasión, hijo, los huevos no se ponen en una sola canasta. Entonces yo aprendí, yo pude haber mejorado algunas cosas por la eficiencia que puedo tener o haber tenido. Pero si yo me hubiera dedicado de lleno a eso y otra cosa, entonces yo me dediqué porque mi mamá me decía, vos no sabés mañana qué te puede pasar en una cosa y otra. Entonces traté de meterme a toda cosa que podía ganarme unos centavos. Y así que de eso vine diversificando lo que me ganaba en una cosa, en otra, y tratar de agenciarme algún dinero para vivir más o menos bien. No rico, pero... ¿Cuál es el mejor staff, Carlos, donde vos crees que, porque vos trabajaste con Pepe Ruiz, trabajaste con El Porteño, trabajaste con mucha gente de prestigio, pero hubo un momento que se hizo un staff, y vos sabés que nosotros siempre decimos, se armó un buen staff. ¿En qué staff crees vos que fue el mejor que vos estuviste, mejor armado? Yo creo que hay dos, y no quisiera quitarle mérito de uno y el otro. El primero, Sucre, El Porteño y yo, con auxilio de Lucho Ortega, de la gente que estaba alrededor de nosotros. Ese fue un buen staff. Después, cuando ya me toca Enrique y Tierino, también tenemos éxito. Sí. Y tenemos éxito porque lo sopesábamos. Y era una época, ya en los 80, para decir algo, que nosotros mandábamos a decirle a fondo, no pongas el himno, dejar que la gente que anda, en esa época había radio chiquito en los estadios, dejar que la gente
cómo estamos midiendo nuestra audiencia aquí. Y entonces no ponía el himno y le decíamos al controlista, dale viaje, pon el himno allá. Y entonces empezaba que el estadio a sonar enormemente, la radio escuchándose. Yeah. Y luego venía y le decía, ahora me vas a poner una canción de la Daniela Romo, quiero amanecer con alguien. Y aquel estadio parecía que la Daniela estaba cantando en el estadio. Eso nos hacía medir a nosotros hasta dónde más o menos llegaba nuestra influencia en el formato. Sí. Pero como te digo, son dos grupos que para mí fueron dos de los mejores grupos en los que he estado yo. ¿Qué consejo le das vos a los muchachos nuevos que están estudiando periodismo, que tienen tal vez la ilusión como la tuve yo un día? Yo estaba sentado en un palo de limón, me acuerdo, con mi abuelo, y estaba oyendo a Sucre Fresh, estaba oyendo a Belgaray Santa María, toda esa gente que era la radio fuerte. Y yo me acuerdo que le dije un día a mi abuelo, un día yo voy a estar ahí, y en el radio, y se puso a reír, me dijo que ahí solo los caballos estaban ahí. Pero nunca me di por vencido, y mi historia es larga también, pero ¿qué consejo le das a esos chavalos que, antes te cuento, a mí me dijeron incluso que yo no podía estar en la radio porque yo tenía voz de zancudo, porque yo en realidad era un chaval de 14 años y en realidad era muy joven, pero nunca me desanimé? ¿Qué consejo le damos a los muchachos que quieren estar como Carlos Reyes, narrando béisbol en la radio y en la televisión? ¿Qué consejo le das? Primero, uno no debe engañarse a sí mismo. Primero debes de estar claro qué potencial tenés, pero no solo si tenés el potencial, qué actitud tenés frente a la vida. Si vos tenés y te propones metas hacia dónde querés ir, es una cosa. Porque si lo haces de una manera pasajera o creyendo que de eso vas a vivir y que es una manera de ganarte un dinero, no. Sí. Porque yo te puedo decir cuánto ganaba yo cuando comencé en una radio en Managua, 50 pesos a la semana. Y hacía 2 horas diarias. Sí. Después, cuando llegué a la corporación, 1000 córdobas al mes por narrar béisbol, que fue mi primer salario. Sí. Sin embargo, yo no trabajaba para ese momento, yo trabajaba de futuro. Yo decía, yo quiero demostrar que creo que tengo algo. Y hay un momento dado que Fabio Nadia Mantilla me empuja cuando me dice, yo voy de viaje para el pueblo, voy de representante del Ministerio Público, ahí es donde yo digo que no voy, donde me mandan, y esa negativa de no ir es la que provoca la situación del juzgado que te conté, Sí. de cambiar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo regreso, Fabio me dice algo. Después al pueblo, fui a dar una vuelta al pueblo, me dice, ¿y te vas a ir? Entonces le digo, pues me ofrecieron esto y esto, y me hizo una reflexión. Sí. Si Pancho Madrigal se hubiera quedado en Bogotá, nadie lo conocería en Nicaragua. Así es. O sea, aquí se te abrieron las puertas, y aquí, así como se te abrieron, no las cerré vos. Vos tenés potencial para quedarte. Cuando yo escucho las palabras de Fabio, de un tipo de ese calibre, yo empiezo a reflexionar y digo, no, consulté con mi almohada y mi almohada me dijo quedarte. Y una manera de decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que yo en ese momento empiezo a reflexionar, a meterme en un rollo, en otro, descuido un montón de cosas, e incluso la juventud misma, porque yo empiezo a hacer una serie de maniobras, me olvido de la música, me olvido de los conjuntos, me olvido de andar para allá, para acá, en otra vida, porque no andaba, pero había suficientes invitaciones para andar en cualquier cosa. Sí. Y yo me negué de que si yo me metía a eso, yo iba a fracasar. Y gracias a Dios, pues, ahí vamos todavía. Con vos, Carlos, es hablar de mucha experiencia. No te quiero quitar tiempo porque ya va a empezar el juego, pero también a veces, antes me acuerdo que para entrar a la radio te exigían como que tuvieses una buena voz, que tuvieses preparación académica, y hay muchos muchachos, como te digo, hoy en día, nosotros, y me meto en ese rollo yo, porque a mí me costó entrar a la radio, y ahora los muchachos, nosotros que somos, yo siento que la generación mía es un poco más suave que la que te tocó a vos, porque los señores de antes eran bien cerrados, no te querían dejar entrar, no sé si era por celo, no sé por qué, pero era muy difícil. Y ahora los muchachos, Carlos, yo les digo, llegan a la radio, mira, ¿me puedes dar un chance? Se lo damos. Pero hay otros muchachos, a veces me preocupan porque le das el chance y de repente ya se creen un poquito que ya están bien ubicados, ya no llegan a la hora en punto, no llegan al estadio, un relajo. ¿Qué pasa ahí? Hay mucha indisciplina y le voy a decir algo. Yo en el camino me han aparecido unos cuantos chavalos, algunos están bien. Como mencionarte de los que aparecieron, Carlos Alfaro, Moisés, en un momento conmigo. Yo pasé con vos en béisbol del campo, ¿te acuerdas? Sí, yo llegaba el domingo a la radio. Así es. Sí. Ivancito, que vino de Estelilla, habló con Enrique, después conmigo para el del campo, por ahí se metió. Y así te vas encontrando una cantidad de gente que de alguna manera uno influyó en ellos.
Pero lo lastimoso de esto es que la tecnología tiene muchas virtudes, pero también nos ayuda a destruirnos a nosotros. ¿Y por qué? Porque nos vamos acomodando a un copy-paste o decir lo mismo que dijo el otro. Sí. Como todo sale publicado, todo el mundo repite como lora. No hay una capacidad de análisis de algunos de otros cortes, buscar otros ángulos de la información, por ejemplo. Y yo creo que eso ha afectado. Sin embargo, esa oportunidad no la tuvimos nosotros. Nosotros investigamos de otra manera, oyendo radio de onda corta, de donde fuera, para tener alguna noticia, oyendo algún comentario de otro lado, la cabalgata deportiva, y leer cosas del extranjero que venían, y eso nos nutrió. Estaba el teletipo, estaba alguna cuartilla que mandaban para la radio que uno pagaba derecho y uno agarraba una copia y estaba viendo noticias de deporte. Sí. Cosas de ese tipo que ahora no se dan. Entonces, hoy por hoy, la facilidad es buena, pero también algunos agarran como una manera cómoda de vivir de la manera más tranquila, entra en un estado de confort y como que eso es todo. Y por eso es que uno no ve que haya gente que progrese, porque no ponen de su alma o de su espíritu algo más que quieren para hacer eso. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradezco que me hayas atendido y voy a atender tu llamada. No hay problema, hermano. Muchas gracias, Carlos Reyes, hablando aquí en Solo Boxeo con Feiner Mena y Hit Deportivo. El doctor Carlos Reyes cumpliendo 50 años. Nosotros estamos desde el estadio Roberto Clemente esperando el partido entre Nicaragua y Cuba del béisbol de las Américas. Yo soy Feiner Mena y nos vemos en el próximo reportaje.